¿Alguna vez te has preguntado por qué hay noticias de mayor impacto que otras? Es importante mencionar que la mayoría de las noticias que son difundidas por los medios de comunicación, como la televisión, radio, periódico o incluso redes sociales, son importantes. Sin embargo, hay unas que tienen un interés mayor en el público. A finales de los años 60 y principios de los 70 surge la teoría de la agenda setting, la cual es considerada como la principal teoría para analizar la influencia que tienen los medios de comunicación masivos sobre la opinión pública. Esta teoría fue creada por el escritor Donald Shaw y el periodista Maxwell Malcolms, quienes analizaron el primer efecto de la agenda setting y evidencian cómo los medios de comunicación tienen un gran impacto en cómo percibir el mundo, logrando que las personas se cuestionen sobre qué pensar. Los efectos de dicha agenda no resultan automáticos, pues estos dependen de cada persona, sus creencias, formas de ver el mundo y valores. Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Y durante este podcast estaremos hablando mis compañeras y yo brevemente sobre la agenda setting y la relación que tienen con las cadenas de noticias más importantes en México. También mencionaremos un ejemplo actual que deje más claro los alcances de esta teoría. Iniciemos. Desde 1926, con la invención de la televisión y la creación del primer sistema de transmisión a color en 1938 por el mexicano Guillermo González Camarena, hasta nuestros días, la televisión se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes en el mundo. Y en nuestro país se trata del servicio de telecomunicaciones con mayor tasa de adopción, estimándose que el 90% de los hogares mexicanos cuentan ya con acceso a la TV abierta. Los estudios arrojan que un ciudadano promedio consume el contenido de la televisión por alrededor de 5 horas y media. Ahora hay que pensar cuáles son las empresas de comunicación más importantes en nuestro país. Bueno, tras una búsqueda hemos logrado determinar que Televisa Univisión de Grupo Televisa y TV Azteca de Grupo Salinas son las televisoras más importantes de nuestro país, ya que su alcance y cobertura las convierten en las principales fuentes de entretenimiento e información para la mayoría de los mexicanos, y cuya transmisión de noticias se lleva a cabo en los horarios de mayor afluencia para el público adulto, logrando así un mayor alcance. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver la agenda setting? Bien, pues al ser estas las cadenas de comunicación más grandes de todo el país, existe una mayor audiencia, lo que genera una discusión sobre ciertas noticias. Daremos un ejemplo actual: la muerte de la reina Isabel. Una noticia reciente que causó mucho revuelo y se mostró en tendencia durante por lo menos una semana fue la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y todo lo relacionado a la realeza británica, desde el fallecimiento hasta el protocolo a seguir después de su muerte. Que ojo, para muchos era desconocido este dato, que incluso llegó a causar impresión la manera tan organizada y planeada que tenían con dicho acontecimiento. He de incluirme. Este protocolo fue llamado London Bridge o Puente de Londres. La cadena de noticias que dio el primer informe de dicho suceso fue la BBC, British Broadcasting Corporation, el cual es el servicio público de radio y televisión del Reino Unido, así como también opera bajo el mandato de una carta real. Y a todo esto, ¿cómo se dio la noticia de la muerte de la soberana de 96 años? Pues bueno, en la nota se puso: muere la reina Isabel II, por parte de BBC News Mundo, el día 8 de septiembre del 2022, que fue el mismo día que falleció la reina Isabel. Pero, ¿qué sucede después? ¿Cómo reaccionó México y cuánto impacto tuvo en nuestro país? Claro, esta noticia fue tema de conversación corrido, como lo comentas, una semana si no es que más, por lo que sin darnos cuenta le quitamos el foco de atención a las noticias en nuestro país y muchos no recordamos los sucesos de estas. Investigando un poco pudimos notar que pasaron por alto noticias importantes y capturamos 3. La primera es que rescataron a la entrada de un hotel en Tlalpan a una mujer secuestrada en Atizapán. Se avisó a las autoridades y la rastrearon mediante un teléfono celular, lo que llevó a realizar una inspección de cajuelas e interior de vehículos en el periférico norte con dirección a la Ciudad de México. Esta noticia fue sacada del periódico La Jornada. La segunda noticia es un comunicado que dio en conjunto el PAN y el PRD. Anunciaron que ante desacuerdos con el PRI de mantener una postura a favor de la permanencia del ejército en las calles
Hasta 2028, la alianza Va por México, que es el PRI, el PAN y el PRD que van compitiendo contra Morena, será suspendida de manera temporal. Y que el 4 de octubre del presente año, estoy ya investigando un poquito más qué pasó con ese suspendio temporal, el Senado aprobó extender hasta 2028 la militarización de la seguridad pública con 87 votos a favor de los legisladores de Morena, el PRI, el PRD y los demás partidos. Está el hecho de que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas y desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano. Considero que militarizar la seguridad pública generará más violaciones de nuestros derechos humanos. Como comentas, pueden incluir ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia. Y las tareas de acuerdo al presidente de México incluyen detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares. Claro, y ya como última noticia, la tercera noticia fue que encontramos que hubo 9 muertos y 16 heridos tras un accidente en Villa Ahumada, Chihuahua, México, en un accidente vehicular, según la CNN. Sin duda, como comentan mis compañeras, esta noticia de la muerte de la reina Isabel desvió completamente nuestra atención y es algo que se comprende ya que los medios de comunicación tienen una gran influencia en todo el público que los observa, escucha o lee. Así, cerrando el paso a noticias que también tienen gran relevancia y que es valioso tener conocimiento de ellas. Por esto mismo, me parece importante resaltar cómo podemos ver estos efectos de la Agenda Setting, cómo es la manera de los medios de comunicación al escoger cuáles serán los temas de los que se va a hablar y cuál es su orden de importancia para después transmitirlos en redes, televisión, periódico, etc. Y es que los medios de comunicación no le dieron la gran importancia que se merece a estos ejemplos que comentó mi compañera anteriormente, por querer resaltar la noticia de la reina Isabel y hablarlo por semanas, aún sabiendo esto es poco influyente en nuestra vida al enfocarnos en el contexto en el que vivimos, al estar viviendo en México y saber que esta noticia no nos afectará de cierta forma o directamente. Sí, para resumir todo lo que se ha hablado hasta ahora, la Agenda Setting tiene un duro trabajo. Los medios deben buscar la atención del público, el cual necesita informarse, y la notoriedad de los políticos que son activos en la sociedad. Muchos de los medios masivos han perdido su horizonte. La gran mayoría se olvidó que la función más importante es educar. Cada vez son los espacios otorgados al entretenimiento y la persuasión. Al formar la opinión ciudadana, no se está poniendo como una premisa la culturización, sino los intereses preexistentes y lo que más la audiencia o tiraje pueda promover. Por lo que la agenda de medios tiene una gran relevancia como un ente de cultura en los pueblos. Este trabajo está ligado intrínsecamente con la socialización entre los públicos, como ven los acontecimientos que ocurren alrededor del mundo y cómo actúan ante ellos. Innegablemente, un mismo suceso no tendrá la misma interpretación por todas las personas y varía aún más la ciudad, país y cultura. Todo depende del cristal con que se mire y las ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente sobre un hecho. En nuestro país, la audiencia es bombardeada diariamente con noticias referentes a políticas de Estado, acciones de los gobernantes, pugnas de poder y todo aquello que tenga que ver con tintes políticos. Sin embargo, cuando ocurren desgracias naturales o existen algún otro tema con factor humano, automáticamente los públicos se vuelcan a y pierden el interés por los temas de la agenda de medios. La gente quiere empaparse de lo que sucede y seguir paso a paso el desenlace del tema, posiblemente porque la agenda de medios esté saturando nuestro interés por los temas políticos y muchos de nuestros medios se han vuelto portavoces de intereses personales. Y bueno, eso es todo. Espero vernos nuevamente en el siguiente podcast. Hasta luego.